Después me di cuenta que había mucho más que decir. Y el domingo pasado estuvimos hablando de la resurrección de los muertos, de la necesidad de la resurrección, contestando al apóstol Pablo a algunos, como dicen algunos. Esos algunos, no sabemos, un grupo de la congregación en Corinto estarían de alguna manera transmitiendo o enseñando una doctrina que, por supuesto, a los ojos de todos nosotros y que los que conocen las Escrituras saben que eso no es cierto. ¿Hay resurrección de muertos? Sí, hay resurrección de muertos. Y entonces el apóstol contesta a estos algunos de entre los corintios que están diciendo, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Y entonces el apóstol dará argumentos y por supuesto el argumento básico principal es que Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, también habrá resurrección de muertos. Y si Cristo no resucitó, entonces nada sirve. Lo que creemos no sirve, los predicadores son mentirosos, somos mentirosos, estamos predicando una falsedad. Si Cristo no resucitó, termina diciendo, realmente somos los más dignos de lástima, como dice una traducción de las tantas que hay ya en estos instantes. Así que vamos a leer ahora, vamos a seguir, pero del capítulo 35 al 50, porque el apóstol Pablo emplea casi todo el capítulo, y por eso lo que me pareció interesante para demostrar, por un lado, la necesidad de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, por supuesto, se refiere a la resurrección de los creyentes mayormente, en la forma que lo explica. Debo dar la bienvenida a los hermanos y amigos de Zoom, que ya están conectados y seguramente ya siguiendo o van a seguir esta reunión. Entonces leo 1 Corintios, capítulo 15, y el versículo 35. No estoy haciendo una explicación de texto por texto, pero solamente rescatar lo que me parece que es interesante que los creyentes recordemos o sepamos, si es que no lo hemos estudiado antes. Versículo 35 dice así, pero dirá alguno, ahora cambia un poquito, ¿verdad? Cuando comenzamos el domingo pasado, ¿cómo dicen algunos? Versículo 12, ¿cómo dicen algunos? Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y ahora en el versículo 35, después de dar una serie de explicaciones de la resurrección, de la necesidad de la resurrección y de lo básico que es la resurrección de Cristo, el versículo 35, pero dirá alguno. Ese alguno no sabemos si es alguien, un interlocutor ficticio, no tengo idea, no hay tanto antecedente a lo mejor. En todas las versiones que uno pudiera mirar, ¿será alguno de entre los creyentes de Corinto, será alguno de los mismos que estaban diciendo que no hay resurrección de muertos? Es como si este interlocutor, si fuera imaginario, y que el apóstol discutirá con él o le dará argumento de que sí, respecto a la pregunta que hace esta persona, dice el versículo 35, dirá alguno, y hace dos preguntas, ¿cómo resucitarán los muertos? Y la segunda es, ¿y con qué cuerpo vendrán? Entonces, ese interlocutor que pudiera ser real o no, el apóstol le argumentará, entonces, o responderá a estas dos preguntas de esta persona, imaginaria o real, no lo sabemos. El apóstol vuelve a insistir, ¿cómo dirá alguno? ¿Y cómo resucitarán los muertos?
Está bien, puede decir este locutor, el apóstol, el argumento dirá, está bien, muy bien. Tú has dicho que si alguien discute con Pablo o pensando al apóstol en un interlocutor no real y que está haciéndose estas preguntas, muy bien, si tú dices que hay resurrección de muertos, perfecto, creemos que hay resurrección de muertos, ya, entendemos la explicación que nos diste, pero ahora dinos Pablo, dinos ahora, y ya, los muertos van a resucitar, o estamos de acuerdo, ok, creemos eso, o entendemos eso, o aceptamos esa explicación que nos diste, pero dinos ahora dos cosas. Número uno, ¿cómo? Dice el versículo 35, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esas son las dos preguntas. Y entonces el apóstol se dedicará a contestar esas preguntas hasta por lo menos el versículo 50. Ya el 51 entrará en detalles, que lo veremos en otra oportunidad en la voluntad del Señor. ¿Cómo resucitarán los muertos? En la pregunta, ¿cómo? Ahora, puede ser que la pregunta esté pensada en cómo es posible que un cuerpo que fue sepultado quizás hace meses, hace años, hace décadas o hace siglos, y que ya ese cuerpo quizás dónde está, no sabemos. Esta pregunta la hemos escuchado en más de alguna oportunidad, yo en el pasado. ¿Y qué pasa con aquellos que cayeron al mar y nunca su cuerpo fueron encontrados? ¿Y qué será de aquellos que fueron quemados, desaparecidos? ¿Qué será de aquellos que fueron, no sé? Y usted puede imaginarse una serie de preguntas. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Cómo van a resucitar esas personas si ya no queda nada de ellos? Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si llegaran a resucitar, ¿y con qué cuerpo van a venir? ¿El mismo cuerpo que tendrían antes? ¿O será otra forma? ¿Cómo? Y esa es lo que va a responder el apóstol. Pero antes de eso, hay un fuerte lenguaje aparentemente en la respuesta, ¿verdad? Necio o insensato también. Ahora el Señor empleó una palabra parecida cuando se refirió a aquellos dos caminos en oh, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, insensato de corazón o necios. Esta necedad de ello, por supuesto, está demostrando una absoluta ignorancia del poder, primero que nada, del poder de Dios. ¿Acaso Dios que creó todo este universo? ¿Acaso el Dios no es todopoderoso? ¿Acaso el Dios nuestro, hermanos, que nos creó a nosotros, no es capaz de hacer un cuerpo nuevo de nosotros? Eso es lo que el apóstol, por eso dice necio. Qué insensatez más grande la tuya al estar preguntando tal cosa de cómo van a resucitar. ¿Cómo es posible que eso ocurra? A eso se está refiriendo, no a los detalles de la resurrección, sino más bien, yo lo encuentro increíble, dice este argumentador, a lo mejor, este interlocutor, eso lo encuentro absolutamente, escapa a mi comprensión. ¿Cómo es posible que una persona que lleva cientos de años va a resucitar? Entonces, creo que ahí hay una ignorancia absoluta y un desprecio absoluto del Dios soberano que tenemos. ¿Hay algo imposible para Dios? Esa es la pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Es lo que escuchamos a menudo en el mundo, cada vez más. Cada vez más hay una ignorancia de Dios. No solamente que, oigan, no creo en Dios, sino que todas las cosas que ven, todas las cosas que miran a su alrededor, toda una creación, no, todo vino de la nada, todo vino de la nada, apareció de repente, pero pasaron miles de años. Eso me causa muchas veces una especie, no sé si de una sonrisa media burlona en mí, cuando oiga, esto ocurrió hace miles y miles o millones de años que empezó todo esto. Y se olvidan que hay un creador, y se olvidan de un Génesis 1,
que Dios creó, ¿verdad? Los cielos y la tierra, y que empieza a hacer todo, y todo lo que vemos, y todo un universo, es todo la mano, sale de la mano poderosa, de la voz poderosa del Creador. Entonces, es una pregunta que muestra una necedad, y eso es lo que está sucediendo con el mundo hoy. No solo en la inmoralidad que va en aumento, sino que también el agnosticismo, como se le ha llamado, palabra que yo no conocía. 50 años atrás, sencillamente uno pensaba en un ateo, pero después apareció el agnóstico. Me da la impresión que eso le da como más categoría. Pareciera, o a mí me pareciera que no, es que yo soy agnóstico, y entonces como que de alguna manera se sacuden un poquito. Yo soy agnóstico, agnóstico. En realidad, el incrédulo, el que ignora a Dios, el que niega la existencia de Dios, no es sino un necio. Un necio. Y eso es lo que Pablo está diciendo, necio. Versículo 36. Necio. Es decir, tus preguntas están demostrando una absoluta ignorancia de lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Primero, lo que Dios ha hecho. Y le va a mostrar las cosas que Dios ha hecho. Va a llevar a este interlocutor que hace estas dos preguntas llenas de necedad, y lo lleva a que mire a la creación, a que mire la creación, lo lleva a mirar la parte vegetal, lo lleva a mirar la parte animal, lo lleva a mirar la parte celestial o los seres celestiales, o más bien los astros, etcétera. Lo lleva a que medite, a que piensa un poquito. Yo creo que la persona no piensa. Como decía mi madre, estos viven como animalitos. No piensan, no piensan. Y dice el versículo 36, necio, lo que tú siembras, y va a emplear muchas veces esta palabra sembrar. Incluso cuando ya se va a referir al final a uno de los argumentos más fuertes, explicando cómo va a ser la resurrección realmente, la resurrección hecha por Dios, por supuesto, cuando resucite a los muertos en Cristo, cuando resucite a todos aquellos que han partido ya y están con el Señor. El Señor empleará por lo menos hay 4 respuestas más adelante, pero y usa en cada respuesta iba a decir, usará la palabra lo que tú siembras, o se siembra cuerpo terrenal, se siembra cuerpo, se siembra, y habla de la siembra. ¿Y quién no conocía en aquellos entonces? Tal vez alguno de vosotros nunca habéis visto sembrar. Es posible, ¿ya? Tirar la semilla. Otros sí, a lo mejor lo vieron cuando niños, como yo, a lo mejor sembrar los campos. ¿Qué es lo que sembraste? ¿Qué es lo que sembró la persona? Eso es el primer argumento. El apóstol dice en el versículo 38, 36, necio, lo que tú siembras, ¿qué sembraste en la estación? Trigo. ¿Qué más sembraste? Lentejas. ¿Qué más sembraste? Y hay una serie de granos. Eso le está diciendo, a eso lo está llevando a un terreno tan real, lo está llevando a un argumento que él lo ve todos los días. Si no siembra, no come. ¿Y qué es lo que pasa? Él dice el versículo, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La muerte realmente es necesaria para que haya una resurrección o para que salga. ¿Qué es lo que sembraste? Usted conoce, por supuesto, las palabras del Señor, que si el grano de trigo no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que sembraste? Un grano. ¿Un grano de qué? ¿De trigo? ¿Y qué sacaste? ¿Arveja? No. Ese es un argumento interesante. Eso es lo que va a explicar un poco. Voy es más rápido, se me va a acabar muy luego el tiempo. Lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir. No.
Si tú siembras un grano de trigo, ¿qué salió? ¿Usted dice trigo? No. ¿Qué salió? Una planta. Y si tú siembras una arveja, ¿qué salió? Una planta. ¿Y si siembras una arveja va a salir lenteja? No, porque conservará la identidad de lo que sembraste, por así decirlo. Conservará las características del grano. Pero para que ese grano aparezca como una planta con vida nueva, es necesario que se muera. Esa es la figura que Pablo está usando, la primera que usa acerca de la resurrección, del cómo será la resurrección. Está contestando la segunda pregunta que se hace: ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si siembra trigo, ¿con qué cuerpo vendrá el trigo? Una planta por mucho rato, hasta que después vendrá, ¿no es cierto?, los granos de trigo. Y así ocurre en la vegetación. Lo que siembras, el 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Ya usted puede estar haciendo la relación. Y el que hace la pregunta ya podría estar haciendo la relación. Si sembraste un cuerpo humano sin vida, que se va a ir descomponiendo a través de los años, ese cuerpo va a resucitar, pero no como era antes. No, para nada. Guardando su identidad como persona, así será la misma persona cuya alma está con el Señor en el cielo. Pero ese cuerpo que fue sepultado sin vida se descompuso, se descompuso, se descompuso. Eso es lo que ocurre. Esa es la realidad. Y el apóstol está diciendo a este argumentador: mira a tu alrededor, mira lo sembrado. ¿Qué ves? Plantas. Muy bien. Pasaron los meses. ¿Qué ves ahora? Ah, hay grano de trigo. ¿Y ese grano de trigo? Ah, es como el que sembré. Sí, ha conservado. No, vuelvo a insistir, no sacó lenteja, no sacó otro trigo, no, conservó. Ya sea de trigo o de otro grano, dice el 37, 38. Aquí hay algo muy también profundo e interesante. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Le da. ¿Están presentes? Mire, Dios interviene. Estamos tan acostumbrados, como dice el libro de un escritor que me han agradado algunos de sus libros, y el libro se llama Asombro. Algunos de vosotros lo conocéis, seguramente, posible, Asombro. Y es cierto, no nos asombramos. Usted pasa por un campo y no se asombra de nada, a lo mejor. Puede que alguna cosa le llame la atención, pero está tan acostumbrado que ya esta capacidad de asombrarnos. Y si no nos asombramos aún de una creación que vemos, ¿cómo podríamos asombrarnos de un Dios que no vemos? Tenemos que recuperar, si alguna vez la tuvimos, tenemos que recuperar esa capacidad de asombro. Asombrarnos de un Dios bendito y poderoso, santo, y todas las características que pudiéramos nosotros no solo imaginar, sino haber leído, reunidas solamente en Él, nuestro Dios. Esa capacidad. Y aquí está Dios obrando. ¿Obrando dónde? Obrando en la naturaleza, obrando para que la semilla, para que el grano de trigo, como dijo el Señor, si ese grano de trigo tú lo guardas en una cajita en tu casa y lo ves al año siguiente, está igual. Lo ves 10 años después, está igual. Pero si tú no sembraste ese granito de trigo, no queda igual, no. Ese grano de trigo muere, pero de él saldrá vida, una planta nueva. Un cuerpo, como dice aquí, usa esta palabra, el cuerpo, Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla le da su propio cuerpo. Salió algo al lado de una de nuestras plantas, salió, y no puedo reconocer qué es lo que salió, y no es parte de la planta, pero creció ahí al ladito, no sé, ¿qué arbolito será esto? No tengo la menor idea. Sí, a veces no sabemos distinguir, pero algo sucedió para que saliera aquello.
Entonces el apóstol sigue argumentando, dando respuesta más bien a este alguno. Y el versículo 39, no toda carne es la misma carne. Mire, ¿a dónde lo lleva ahora? Lo lleva al terreno de, por así decirlo, del reino animal y no incluye a nosotros, ¿no? Pero para no decir que somos animales, pero nos lleva al terreno aquel. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de la carne. Y él dice, el apóstol, no toda carne es la misma carne, no, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves, y usted puede seguir pensando, ¿verdad? La carne de un pez no es la misma carne de un pollo. Y la carne de un, no sé, de un vacuno no es exactamente igual a la carne de otro animal. Y ahí está hablando de diversidad de la creación divina. Y diciendo que no toda carne es la misma carne, hay que una carne es la de los hombres, otra, etcétera, etcétera. Luego salta, después salta a los astros y que llenan el cielo. Y dice, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, otra la gloria de la estrella, pues una estrella es diferente de otra en gloria, de otra en gloria. Los astrónomos sí que se asombran, ¿verdad? ¿Cuándo se asombran? Cuando ven una estrella nueva, esta apareció, esta no estaba antes. Y miran el universo con sus telescopios. Me encantaría estar alguna vez ahí en algún centro, y mirar extasiado el universo. ¿Cómo será mirar ese universo y las estrellas? Y díselo, la brillantez, la gloria o brillanteza, la luz refulgente de este astro del sol, no es el mismo de la luna. Y de las estrellas, hasta una estrella difiere de otra estrella, está diciendo el apóstol. Así que estas personas que están escuchando, leyendo esto, escuchando, porque se lee en público, lo más probable, una sola copia, no como nosotros, y están. Y el apóstol lo lleva a pensar, piensen en la naturaleza antes de responderle de la resurrección de los muertos. Miren la diversidad, miren lo que Dios ha hecho. Y una es la gloria del sol. Y el 42 vuelve a la resurrección de los muertos, donde tenemos que llegar, ¿verdad? Así también ¿cómo? Así también como los ejemplos que se han dado. Así también en la resurrección de los muertos. Y da 4 por lo menos, dice, se siembra en corrupción, se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, se siembra en cuerpo animal. Mire, y cada vez usa la palabra sembrar. ¿No le pareció a mí interesantísimo? No dice se enterró un cuerpo, dice se sembró. ¿Por qué? Porque va al primer ejemplo de la siembra, del grano de trigo o del grano de lo que sea. Se sembró. Y lo que sale después, porque sí va a salir una planta. Y esa planta después dará fruto. Y entonces dice el versículo, así también es la resurrección de los muertos. Así también. Así como fue el trigo que se sembró y murió y luego dará fruto. Así también, pero sale una planta tan diferente, pero conservando, como dije al principio, la identidad de ese grano. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esta palabra corrupción, uno la entiende de una manera en que no tendría que darle tantas explicaciones, algo que se corrompe, pero creo que la idea original es que se apartó este cuerpo que se siembra en corrupción, significa que se ha apartado de una condición original
Ya no es, no puede ser lo que fue originalmente mientras estaba con vida. Es corrupción. Esta se siembra en corrupción. En el fondo, hermanos, cuando un cuerpo es puesto en la sepulcro, el apóstol está diciendo, en realidad estamos sembrando a la espera que salga un cuerpo absolutamente diferente, pero conservando su identidad. ¿No es interesante de la persona que fue? De la persona que fue. Pero el cuerpo con el cual va a resucitar es tan diferente como la planta que salió de un trigo sembrado, de un grano de trigo sembrado. Así que el apóstol está diciendo que la corrupción se siembra en corrupción. El versículo que estoy leyendo, y resucitará en incorrupción. El cuerpo se desintegra. Ojo, por ahí nace la primera pregunta. Oiga, un cuerpo desintegrado, ¿cómo es posible que vaya a resucitar? Y el apóstol dice, bueno, sí, se siembra en corrupción, pero va a resucitar en incorrupción. Absolutamente. Un cuerpo desintegrado, un cuerpo que se descompone, ese cuerpo saldrá. Pero ahora nunca se corromperá, ahora nunca se envejecerá, ahora nunca se va a deteriorar. Y alguien a veces me pregunta, ¿y cómo está usted? Bueno, con uno que otro saque, pero producto de los años. Los años nos están pasando la cuenta, ¿verdad? Aquí ya hay hartos hermanos con unos pocos años más que mí también. Y saben, otros más jóvenes, que ya empiezan ciertas cosas de nuestro cuerpo a hacer una molestia en nosotros, ¿verdad? Bueno, se siembra el cuerpo en corrupción, se desintegrará, se va a descomponer, pero cuando se levante en resurrección, jamás la corrupción le tocará, jamás se va a envejecer, jamás se va a deteriorar. Y usted puede pensar en todos los males que un cuerpo tiene hoy. Va una segunda razón, va una segunda poderosísima de lo que significa la resurrección de los muertos. Se siembra en deshonra, pero va a resucitar en gloria. El apóstol Pablo cita a los filipenses diciéndole, el cual respecto al Señor va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Mire, se siembra en deshonra, un cuerpo absolutamente lleno de humillación, pero eso va a ser transformado por el Señor. Y mire hacia dónde va a ser transformado. No va a ser transformado en un cuerpo como el que tenía antes, sino que ahora va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Puede usted imaginarse? Este cuerpo que le trae tantos problemas, este cuerpo que puede quedarse sin vida en cualquier momento y seremos llevados a un cementerio, no sé por qué se llama Camposanto, pero se llevará a un cementerio y vamos a hacer ahí, si es que muero antes que el Señor venga, y ahí va a ser sepultado el cuerpo. Yo no estoy ahí, es cierto, pero este cuerpo empieza a descomponerse, y yo en la presencia del Señor y a la espera de que mi Señor venga, y entonces los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cómo van a resucitar? Aquí está contestando. No va a ser exactamente igual a lo que se sembró. Se sembró en corrupción, ahora es incorrupto. En deshonra, pero ahora es un cuerpo glorioso porque ha sido resucitado a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. Eso es demasiado. Eso sí que escapa a cualquier pensamiento humano. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Este cuerpo deshonrado, este cuerpo avergonzado, este cuerpo humillado por el pecado, el cuerpo en sí, alguien dijo, el cuerpo en sí no es malo, es el pecado que mora en nosotros, que nos lleva
a la maldad, por supuesto. Pero este cuerpo y la gloria, el concepto de gloria es exactamente lo opuesto a esta desvergüenza de nuestros cuerpos hoy. El cuerpo de resurrección está exento, absolutamente exento por la eternidad, porque es hecho semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, por ende, entonces este cuerpo queda absolutamente eximido, exento, librado de todo el poder del pecado. Jamás el pecado podrá siquiera acercársele. Eso es lo que nos espera. Esa es la esperanza bendita. La esperanza más gloriosa, hermano, no es la muerte. Oh, ya quisiera partir y descansar de todo esto allá, que dice alguien. Pero no es eso. Lo más importante es que este cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Dice después el tercero que da. Se siembra en debilidad, pero va a resucitar en poder. Qué frágil morada tenemos, ¿verdad? Con tanta razón el apóstol escribe a los Corintios en la segunda epístola llamándole a que este hombre exterior se desgasta. Este hombre exterior se desgasta. Ya no tenemos la fuerza que teníamos antes. Si antes podía trotar, ahora apenas puedo caminar rápido. Si antes podía subir a mi oficina 20 veces al día y casi corriendo, y ahora al cuarto viaje ya, entonces empiezo a respirar un poquito. Se siembra en debilidad. No somos los mismos al paso de los años. Se siembra en debilidad. Frágil morada, un tabernáculo, una tiendita, una carpa. Eso es este cuerpo nuestro. Se siembra en debilidad. Necesitamos todo para vivir. Todo. Cuánta debilidad. Cuán frágiles somos. Cuán frágiles somos. Como dijo un escritor por ahí, ya ni me acuerdo. Es como si nosotros fuéramos como un paquete, no de regalo, porque ¿quién va a querer regalarnos a nosotros? Pero no como, pero cuando usted envuelve algo delicado, usted pone afuera frágil. O sea, trátelo con sumo cuidado, con muchísimo cuidado. Dice frágil por todos lados, frágil. Este escritor dice, bueno, parece que todos los seres humanos andamos con una etiqueta parecida, frágil, frágil, frágil. Pero resucitará en poder. Ya la energía nuestra, que no nos servía para nada, por así decirlo, por algunos años parece que éramos capaces de hacer tantas cosas, pero ahora no, ya no, este cuerpo está lleno de debilidad, pero tendremos una energía absolutamente proporcionada ahora por Dios en un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, con la capacidad de hacer toda la voluntad de Dios sin obstáculo. No sabemos qué vamos a hacer en la eternidad. No sabemos qué servicio vamos a prestar al Señor, pero no va a haber fragilidad, nada de debilidad, nada de quejido, nada que me duele por aquí, nada que no puedo, nada, etcétera, 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 pura explicaciones y explicaciones de debilidades. Al contrario, por supuesto, lleno de poder. Finalmente, el último punto, y ya estoy casi... Se siembra, esta es la cuarta, se siembra, cuando tú siembras o se sepulta a alguien, siembras un cuerpo ¿qué? Natural, un cuerpo natural. ¿Y qué va a resultar? ¿Qué va a resultar en la resurrección? Un cuerpo espiritual. ¿Ah? El cuerpo natural es el cuerpo animal, le llamarán algunos. Es un cuerpo para el alma, en el sentido que el alma, la persona, gobierna ese cuerpo. Pero ahora ya dejará de ser así.
Es un cuerpo espiritual, gobernado por el Espíritu. No es un cuerpo como el que de ahora tenemos. Por supuesto que no, dirá el apóstol. Así que en el 49, para rematar un poquito esto nomás. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el terrenal? Adán. Somos descendientes de Adán, de un terrenal, y somos terrenales. Tenemos la imagen de él, pero traeremos también, así como trajimos esa, cuando resucitemos, vamos a traer también la imagen del celestial. Y el celestial es el Hijo bendito de Dios. Así, pero esto digo, hermanos, el versículo 50 y termino. Por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y luego explicará en detalle lo que va a ser eso. Pero el versículo 50 es donde yo quería llegar, un poco rápido me salta alguna cosa, pero es para que podamos apreciar mucho más lo que va a ocurrir cuando resucitemos. Si es que, en todo caso, si el Señor viniera ahora y no pasemos por la muerte, de todas maneras estos cuerpos necesitan ser transformados. No pueden seguir así. Van a ser transformados así como el cuerpo resucitado tiene un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, así también este cuerpo va a ser transformado cuando el Señor venga para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Señor bendiga su palabra y el Señor nos ayude a mirar más allá, a mirar más allá, a tratar de mirar fuera de nosotros. Eso nos aflige, eso nos aflige. Como dije al principio, tenemos días buenos y días no tan buenos. A los días con dolor y queja, qué sé yo, son días malos, pensamos, pero en realidad, hermanos, tenemos que animarnos mirando, yo mismo primero, animarme mirando hacia la eternidad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por la palabra tan clara, explícita, en tu paciencia tú y a través del apóstol, dando respuestas a tanta ignorancia, a tanta necedad de parte de muchos, y todavía existen demasiados. Oh Señor, que sea tu palabra la que abra los ojos de aquellas personas. Aún tenemos familiares o amigos o vecinos que probablemente estas cosas puede ser motivo a veces hasta de mofa o burla, pero nuestro Padre, nos aferramos a ti, nos aferramos a tu verdad, nos aferramos a lo que tus propósitos ya están esclarecidos en tu palabra para nosotros, lo que tú vas a hacer con nosotros como persona, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Bendice nuestro país, hoy día en un proceso especial, en un proceso de mucha responsabilidad. Te rogamos, nuestro Padre, que se haga tu voluntad. Tú actúas llevado por tu soberanía, porque tú eres soberano. Nada va a ocurrir si tú no lo permites. Y lo que va a ocurrir, nuestro Padre, solo suplicamos que sea tú en todo, actuando en misericordia y bondad y gracia en nosotros. Como siempre lo haces, queremos confiar en ti para tener un país que realmente más se dedique, más piense en las cosas tuyas. Que la iglesia y los creyentes, al mirar tanto a nuestro alrededor, que podamos más mirarte a ti y cobrar en ti la fuerza, la fortaleza para servirte, para honrarte, para testificar de la eternidad más que de las cosas terrenales. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno.